pero la principal es que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, conocida como la Iglesia Mormona. Y nosotros y las demás personas del grupo, que están distribuidas en distintos puntos del país, tenemos un interés por la vida pública. Y en algunos casos el interés en algún momento, en la actualidad o en el pasado, se ha traducido en una práctica de acción política, partidaria o no, o de algún otro tipo de involucramiento a nivel de municipio, de provincia, de ciudad, nación. Y lo que queremos hacer es precisamente dialogar con referentes de la sociedad. Primero para que nos conozcan, pero para que nos conozcan de una forma que generalmente no se conoce en la Iglesia. La Iglesia tiene muy organizado su trabajo de asuntos públicos o de relaciones públicas, de representación institucional de la Iglesia. Nosotros no representamos institucionalmente a la Iglesia, pero muchas veces eso es más una relación de institución formal que una cosa más profunda. Entonces nosotros queremos que este grupo, primero, nos ayude a coordinar los esfuerzos de todos los que tenemos alguna actuación en la vida pública en el país, conocernos primero y después coordinar en la medida de lo posible. Y segundo, que sea una plataforma para que aquellos que todavía, estoy hablando de gente de nuestra iglesia, no participa, no se decide, no sabe cómo, pueda tener un medio para canalizar sus voluntades, sus inquietudes. Entonces nos reunimos con gente importante para hablar de un tema en particular y después para intercambiar abiertamente. Nuestro grupo se llama el Grupo Roble y yo quería presentar a Mario Porto y Álvaro Moreira. Bueno, ustedes saben, Mario Porto es diputado nacional del Frente para la Victoria, representa la provincia de Buenos Aires. Fue lo que yo me empecino a decir ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es de hecho un ministro de Educación con otro nombre, que es director general de Cultura y Educación, pero es de práctica es el Ministerio de Educación. Muy bien. Él es profesor de Historia, ha representado al país también fue jefe de gabinete del ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y ha representado al país en diversos organismos y conferencias internacionales. Mario también, yo no sabía, lo leí, no sé si representás, sos parte de un grupo de amistad parlamentario con Perú. Nosotros acá te trajimos a... Sí, presidí hasta ahora el grupo de parlamentarios con Perú. Ahora estoy tratando de ser el presidente del grupo con Brasil. Ah, bueno. Parece que bueno, es un lugar donde hay que mirar. Y yo, bueno, eso es lo que Mario hizo, o los sombreros que Mario tuvo. Ahora voy a iniciar el ejercicio de chupamedismo y voy a decir lo que yo pienso de Mario. Mario es un excelente negociador y fíjense cómo se articula la presencia de él con la charla que tuvimos la última vez. La última vez hablamos el tema de nuestro, así como las perspectivas sobre la integración, fue educación para la transformación. Y la verdad que si ustedes recuerdan, un punto donde desembocamos como embudo es en el tema de los sindicatos. Mario padeció o triunfó reiteradamente durante años, todos los marzos, todos los febreros, porque era el encargado de nada menos que negociar con los sindicatos paritarias en la provincia de Buenos Aires. Así que sobrevivió, está bien de salud, aparentemente. Sí, la presión la tiene bien, más o menos, es una persona sana. Aplaudimos. Bueno, lo que quiero decir que es una persona que es un diplomático, un negociador, pero me parece que yo lo que noto realmente en su postura, en su forma de hablar, en su voluntad de llegar al interlocutor, yo veo en él un profesor. Y como tal, lo invité para hablar que fue el tema de un libro que sacó hace 4 años, 3 años. Sí, 4 años. El libro de 2011. De Dorrego a Perón, y el subtítulo largo era... Pensamiento argentino sobre la unidad americana. Pensamiento argentino sobre la unidad americana. Entonces,
Era de Moreno. De Moreno a Perón, perdón, me confundí de... Pues yo tengo una agrupación que se llama Dorrego. Por ahí. Y Álvaro Moreira, yo no sé cuántas manos derechas tiene Mario, quizás tenga más de una. Ciertamente tiene mano izquierda, en el sentido ideológico. Pero si tiene una, es Álvaro Moreira, que lo sigue paciente y activamente a Mario desde hace años. Así que, Mario, si te gustaría comenzar a charlar sobre el tema... Cosa que saco, peronistamente. Primero el saco, después la corbata. Permiso, yo voy a tener que asistir más. Bueno. No, gracias, Gabriel, la verdad que amiga. Acepta pareja, tenés guardaespaldas. Te agradezco las palabras y aparte la invitación, fundamentalmente, la oportunidad de, bueno, por un lado de dialogar, y soy sincero, y lo veníamos charlando con él, que tomamos un café previamente con miembros de una iglesia que no conocía, que no conozco, y que hoy aprendí antes de venir, porque uno antes de ir a un lugar siempre trata de informarse, así que para mí es novedoso y saludable, la verdad que enriquecedor. Aunque tengo cierta experiencia de diálogo con la iglesia protestante, porque fui director del colegio Ward, que es la iglesia metodista, durante mucho tiempo, pero bueno, hoy aprendí que no son un desprendimiento de la iglesia protestante. La verdad que alguna vez con vos, hace mucho, con Alberto hemos charlado el tema de la indiferencia que hay sobre el estudio de las religiones, en las ciencias sociales en general en la región, ¿no? Así que bueno, estoy extremadamente gustoso. Y cuanto a Gabriel, todos saben, no sé si saben, pero nos hemos conocido por un interés común, que él lo tiene muy cultivado y yo no tanto, pero que es sobre el pensamiento de Mangabeira. Y cuando estuvo en Buenos Aires y yo quise verlo, ahí conocí a ustedes y desde ahí dialogamos y nos encontramos de vez en cuando, así que bárbaro. También me parece interesante esta práctica del debate político, ¿no? En algún momento la Iglesia Católica, bueno, al ser mayoritaria con una gran movilización, hacía año a año en Córdoba, en Tanti, un encuentro llamado Constructores de la Sociedad, y que había tenido una interesante iniciativa, que por mí se fue deformando después, y yo después no fui más, pero no sé si se sigue haciendo, pero que era que aquellos miembros de la Iglesia Católica formados en el cristianismo tenían funciones públicas, bueno, que tuviesen un espacio para el debate de las políticas públicas y preguntarse cuánto uno de sus creencias y de sus valores religiosos ponía en práctica en el momento de tener una responsabilidad pública. Es una cosa muy, muy interesante. Así que bueno, ese es a modo de presentación la anécdota. El Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires se llama Dirección General de Cultura y Educación, porque su nombre original es un cargo de la Constitución de la provincia. En la provincia hay 4 instituciones que son constitucionales. Una de ellas es la Dirección de Escuelas. Así se llamaba primitivamente, Dirección de Escuelas, y después llamó Dirección de Cultura y Educación. Muchas veces hubo intento de llamarle ministerio, pero privó la tradición de la provincia en el sentido de que ese era el nombre que le había puesto Sarmiento, porque la verdad es que Sarmiento lo que era el director de todas las escuelas, o sea, el director de todos los directores, por tanto era el director general de las escuelas. En la época de Sarmiento que habría una centena de escuelas, 100 escuelas, 200 escuelas. Yo que tuve el cargo de Sarmiento tuve 20.000 escuelas. No me quiero comparar con Sarmiento. Él no hacía paritaria, pero yo nunca escribí el Facundo. Así que en ese sentido no creo que logre eso. Pero por eso es el nombre, ¿no? Y
y es un cargo que se nombra con acuerdo del Senado y que tiene un Consejo General que se nombra por parte, son 10 miembros, 40 por 4 por votación de los docentes y el otro por acuerdo todos con acuerdo de la Cámara de Diputados, pero los otros 6 por la realidad de la representatividad de la Cámara de Diputados. La idea del legislador seguramente fue, cuando se hizo la Constitución, tener un cargo que estuviese por encima de las coyunturas políticas, como era el de la educación, y que fuese más colegiado. Y esa tradición se ha mantenido, y a mí me parece que es una buena y sana tradición. Pero bueno, el objetivo de hablar de aquí, después si sale de educación de nuevo hablamos, pero el objetivo que planteaba Gabriel era contarles un poco lo que yo he escrito, lo que me dedico académicamente, doy clase en la Universidad de La Plata sobre el tema de América Latina, y en la Universidad de Lanús también. Y voy a hacer algo breve, de algunos planteos, y después dialoguemos y charlemos y vemos cuáles son mis posturas. A mí me interesa en particular el tema de América Latina porque creo que es uno de los grandes temas estratégicos que tiene nuestro país y tiene nuestra región. Desde el punto de vista político, creo que es un tema para militarlo y para ocuparse mucho de ello. Desde el punto de vista académico, que no siempre es lo mismo que lo político, pero que en mi vida se cruza, es un tema que siempre la política me da preguntas hacia lo académico, ¿no? A mí la política me sirvió para poder encontrar preguntas que me costaba desde lo exclusivamente académico hacerlo. Y por eso escribí ese libro, porque en algún momento me pregunté cuál era la tradición argentina sobre el tema de la unidad del continente. Pero bueno, yo vengo de un pensamiento, de una tradición política que es el peronismo, que le dio mucha importancia a través del pensamiento de Perón mismo al continentalismo, ¿no? Han leído a Perón, saben que Perón era un evolucionista, en términos generales, él pensaba, en ese sentido se parecía a las etapas del marxismo también, ¿no? Que los pueblos se habían ido organizando desde la aldea más primitiva a más grandes aglomeraciones y que iba a llegar un momento de la unidad universal. Y él planteaba que había una etapa previa que era el continentalismo. La verdad que eso que Perón pensaba a mediados del siglo XX es un tema que se fue cumpliendo, no porque Perón fuese un visionario, sino porque leía a la geopolítica de la época y había empezado también a convivir en su exilio último con el proceso de unidad europea. Y la verdad que el mundo fue hacia los continentalismos, ¿no? O sea, por lo menos las grandes potencias de la actualidad son estados continentales, como lo es Estados Unidos, como lo es China, como es Rusia, ¿no? O sea, que vos sos un experto, yo no. Pero como es la Unión Europea. Y bueno, uno siempre se ha preguntado cómo va a entrar América Latina en ese proceso de grandes estados continentales. Yo leía mucho cuando era joven, cuando era estudiante, en el último secundario, un autor que después se destacó más después por ser un polemista político y un personaje bastante particular de la intelectualidad argentina, que era Jorge Abelardo Ramos. Pero Abelardo Ramos, en un libro escrito a mediados del siglo XX, creo que es un libro de 50 y pico, o sea, Revolución y Contrarrevolución en Argentina, en su primer página ya él planteaba el hecho de decir, somos un país, me acuerdo que él decía una afirmación, somos un país porque no pudimos ser una nación, y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Después él, por supuesto, lo continuaba esa frase extraordinaria por su calidad de escritor, aparte. Yo esa afirmación de Ramos la transformé en pregunta, y la verdad que quise hurgar si es verdad que fuimos un país porque no pudimos ser una nación, o si América Latina es una nación inconclusa o no lo es.
y si fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos, o en última instancia, ¿cuánto más de americanos fuimos antes de ser argentinos? ¿No? Es como pregunta importante. Y en ese sentido a mí me llevó un libro, no voy a hablar de mi libro, pero digo, me llevó a pensar, bueno, esto es un debate político, pero no es un tema de época, de moda, sino que hay una tradición de pensamiento. Como hay otra tradición de pensamiento, alrededor del mitrismo, por decirlo con más lejanía, digamos, ¿no? O sea, el siglo XIX, de la particularidad del Río de la Plata con respecto al resto de América, que nace a partir de ahí, es el mito de la Argentina europea, fundamentalmente por las migraciones que golpean el litoral argentino a fines del siglo XIX. Hay otra tradición que es distinta, y hay una tradición de pensamiento que pensó en la unidad americana de manera no uniforme. Casi todos no son pensadores temáticos, no es que gente que se dedicaba a pensar la unidad de América Latina, sino que son pensadores políticos que en el fragor de la política y de las decisiones políticas habla de esa unidad. Y entonces yo creo que hay una tradición que yo comienzo en Moreno por una trampa que hago, porque me interesó la tesis de doctorado de Moreno, que es una tesis sobre el doctorado de Moreno de 1802, de una universidad boliviana, bueno, la Universidad de Alto Perú, como la Chuquisaca, y él habla sobre la servidumbre indígena en esa tesis. Y a mí me gustó esa fórmula de ver cómo se resuelve la cuestión social, llámese servidumbre indígena, cuestión obrera en el siglo XX, cuestión de los excluidos del siglo XXI, cómo se resuelve el tema de la justicia social o de las desigualdades sociales en el ámbito de países dependientes o semicoloniales, y cómo esa independencia está vinculada a la unidad o no unidad de este continente. Se puede pelear la independencia a partir de la desunión. Y en general, y termino con esto, introducción, hay un pensamiento argentino que es hispanoamericano. O sea que en general lo que piensa es reconstruir el mundo de las colonias españolas, del mundo de habla hispana. La verdad que la inflexión se da, no digo exclusivamente, no digo que Perón sea el fundador de esta corriente de pensamiento, pero sí desde la política Perón es el primero que pone más hincapié en lo iberoamericano que en lo hispanoamericano. Esto quiere decir que Perón piensa como habían pensado algunos, pero no los más salientes. A mí los que más me interesan de los que pensaron antes es Monteagudo, Alberdi, Felipe Varela, Manuel Ugarte. Pero en general todos piensan en Hispanoamérica. Perón piensa en la alianza estratégica con Brasil. A mí eso sí me impacta porque creo que es un tema fundamental a resolver. Si Brasil es el enemigo histórico o es el aliado estratégico. Por lo menos lo que tenemos el problema de ser peronistas, hemos convivido en un movimiento donde estaban los dos pensamientos. Y es difícil convivir en un mismo movimiento con gente que piensa que es el enemigo histórico si uno piensa que es el aliado estratégico. No, porque uno puede diferir con alguien en la lista de concejales, pero no puede diferir en un tema tan importante como este. Pero bueno, el nacionalismo argentino, del cual el peronismo abreva en algún caso, siempre lo tuvo como hipótesis de conflicto, ¿no? Y Perón es el que plantea en un momento que, bueno, si no nos unimos por románticos, unámonos por pragmáticos. Porque él pensaba que un proceso industrializador en un mercado tan pequeño iba a ser imposible, ¿no? Entonces, otro pensador rioplatense, uruguayo, oriental, que yo he leído mucho, murió hace poquito, se llama Alberto Metol Ferré. Él decía desde el Uruguay, ahora la responsabilidad de los argentinos es liderar a los 9 países hispanoparlantes, porque si no hay liderazgo argentino con los 9 países hispanoparlantes, no hay simetría con Brasil.
Y Metol Ferrer, que era muy, muy cómico, un hombre raro, un uruguayo raro, porque ya los uruguayos son laicos, él era un hombre católico, muy vinculado al pensamiento del Papa actual, o el Papa actual muy vinculado al pensamiento de Metol. Fundamentalmente hay una figura hoy laica en el Vaticano, una figura que tiene en el Vaticano la jerarquía más alta de los laicos, que es Guzmán Carriquiri, que es un uruguayo que viene del pensamiento de Metol. Y ellos los uruguayos decían chiste, bueno, muchachos, si ustedes son unos irresponsables, los argentinos, será porque son grandes, pero nosotros si no nos unimos no tenemos patria, ¿no? Medio lo que decía Artigas. Entonces me parece que hay una linda tradición argentina para pensar el continente. Yo a mis alumnos siempre les digo que fuimos peruanos 230 años. Dependimos de Lima desde la fundación del virreinato hasta la fundación del virreinato de Buenos Aires, ¿no? Casi dependimos de Lima, estas tierras, el mismo tiempo que de Buenos Aires, ¿no? Porque dependimos de Lima desde 1540 aproximadamente hasta 1776, unos 230 pico de años, y desde 76 hasta ahora dependimos de Buenos Aires a medida que se fue resquebrajando el continente. Y siempre digo también a mis alumnos que el primer presidente argentino fue un boliviano de Potosí. Y es bueno recordarlo, para los prejuicios litoraleños. Porque ahora vos que estás en Salta, a mí me ha ocurrido hablar a Salta o ir a presentar el libro a Jujuy, y yo hablo de la Argentina, y la verdad que estoy hablando del litoral argentino, no estoy hablando del conjunto de la Argentina. Entonces, me parece que el litoral, el Río de la Plata, Buenos Aires, tiene mucho que repensar el tema del futuro. Y por eso yo estoy de acuerdo y he entrado en este debate que planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando él plantea el traslado de la capital, ¿no? Porque el traslado de la capital implica un repensar la Argentina, ¿no? En general, los países coloniales tienen capitales puertos, y los países que quieren independizarse tienen capitales más mediterráneas. Y este país fue construido alrededor de Buenos Aires, o sea, hacia el Atlántico, o sea, dándole espaldas a América Latina. Por lo tanto, los argentinos del litoral nos cuesta mucho más pensar América Latina en su conjunto. Aparte, bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, una provincia secesionista, que cuando no pudo dominar el resto del país se separó, ¿no? Y se separó en una revolución que fue un 11 de septiembre, y gracias a esa revolución tenemos la Plaza 11, o sea que homenajeamos a una revolución secesionista, ¿no? Ahora uno dice, son temas del pasado. No, porque Santa Cruz de la Sierra también estuvo a punto de secesionarse hace apenas algunos años atrás. Entonces, el destino de este continente, por usar una palabra de Manuel Ugarte, el destino de este continente está en la discusión sobre nuestro pasado, y está en una originalidad sobre el futuro. Porque también estos 200 años o 150 años de continente separado o resquebrajado, o de países, o de lo que yo llamo la era de la argentinidad, o de la peruanidad, o de la bolivianidad, también son un dato. Por lo tanto, nosotros, y ahí vamos a tener que poner toda la originalidad posible, no es que vamos a poder construir los Estados Unidos de América del Sur a la usanza del siglo XVIII, del siglo XIX, sino poniendo como variable un dato muy fuerte, que son estos 150 años o poco más de países separados entre sí. Digo, ubico alrededor de 1850, después de las guerras civiles, lo que fue la separación de América Latina. Hay una tentación, que es la comparación con la Unión Europea. Ahí Metol Ferrer dice una cosa muy interesante, porque él dice, hay Unión Europea si hay unión entre Francia y Alemania. Él dice, si hay unión, esto es un invento, no lo dice Metol, no quiero meterlo, pero como no recuerdo textual, pero yo lo puedo regalar. No, si hay unión entre Bélgica y Grecia, no hay Unión Europea.
Si hay unión entre Alemania y Francia, hay unión europea. Él dice, si hay unión entre Paraguay y Ecuador, no hay unidad sudamericana. Si hay unión estratégica entre Argentina y Brasil, hay unidad sudamericana, o por lo menos hay más unidad sudamericana. Yo a esto le agrego dos cosas. Uno es discutir, porque me parece que no es un tema agotado. Yo claro que creo que todavía el tema de la unidad del continente como proyecto político no es popular. Creo que forma parte de una discusión más de élite políticas y académicas, y en los pueblos todavía hay una raíz muy fuerte vinculada a los prejuicios interestatales, y a que somos diferentes, ¿no? Y uno lo escucha muy a menudo, eso que tengo que ver yo con un boliviano. Bueno, vos porque naciste en Buenos Aires, pero Eugenio se parece más, no solo se parece más, seguramente hay muchos en el mundo Coya que tienen una sociabilidad de movimientos previa a la creación de los estados nacionales. Y eso está muy vinculado con las migraciones, por ejemplo, ¿no? Como la relación nuestra con Montevideo, con el Río de la Plata, ¿no? Hay una anécdota divina, puedo hacer un paréntesis para que sea más divertido, pero Macedonio Fernández, el escritor argentino, siempre decían que era uruguayo, sería pues llamar Macedonio, que los uruguayos acostumbran a poner nombres más originales. Entonces se cansó Macedonio una vez de que le dijeran uruguayo, y una revista que salió el poeta uruguayo Macedonio Fernández, tomando una carta explicándole que no era uruguayo, que había nacido, explica toda su vida, y termina diciéndole: lo único que tengo de uruguayo es haber vivido siempre en Buenos Aires. Entonces, quiero decir que esa sociabilidad es una sociabilidad como el mundo guaranítico, ¿no? Con respecto a la Unión Europea, yo agregaría que, como hipótesis también, pero me parece que nosotros podemos plantearnos más una idea de reunión que de unión, porque reunimos a lo que había estado unido y fue separado. Entonces no es que estamos haciendo una unión muy novedosa, sino que estamos reuniendo aquel espacio que en algún momento fue uno solo, o por lo menos durante mucho tiempo fue uno solo. Y con eso miramos a América Latina, con todas las dificultades que tiene, ¿no? Porque yo digo, América Latina, nosotros cuando decimos América Latina sabemos que estamos hablando, ¿no? Me parece que cuando decimos América Latina sabemos que la América pobre, semicolonial, subdesarrollada, atrasada, bueno, depende del concepto que uno quiera ubicarlo, pero sabe que son la América que no es anglosajona. Es un lío porque decimos que América Latina es Jamaica, que no es latina, y Canadá, que es latina, no es América Latina. Por eso el esfuerzo que hacemos por ser América Latina y el Caribe, para meter adentro de esa bolsa. Hubo muchas denominaciones, ¿no?, con respecto a la unidad. Y yo no me voy a extender en eso, pero de acuerdo a uno cómo denomine la unidad, seguramente forma parte, no es solo una denominación, sino una tradición de pensamiento. Si uno tiene una tendencia a hablar de Indoamérica, y bueno, es porque hace mucho más eje en los pueblos originarios invadidos por España, y va a tener más dificultades de entender la complejidad del mestizaje posterior. Si uno pone el concepto de unidad de Hispanoamérica, es probable que uno ponga más el eje en la tradición hispana y hasta piense que las revoluciones de 1810 fueron una traición a la tradición hispana. Y el hispanismo en este continente tuvo por un lado el mérito de conservar las tradiciones que las revoluciones quisieron negar, pero por el otro lado también giraron alrededor de ideas restauradoras de un pasado colonial, jerárquico y casi medieval, ¿no? Marx decía, se puede ser anticapitalista en favor de la Edad Media. Y en esto tiene mucho que ver, también se puede ser hispanista en favor de la colonia, ¿no?
y no de los cambios que las revoluciones complejas suscitaron. Quien habla de Iberoamérica está pensando en la península ibérica, en la unidad, está pensando incluye a Brasil en todo este proceso, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de denominaciones más que se han utilizado a lo largo de la historia para este continente del sur. Después vemos dónde ponemos el sur. Pero la verdad que si uno mira, y para terminar este panorama histórico, digo, pero que creo que es fundamental, ¿no? Para ver el destino de nuestro continente. Salvo que querramos hacer un mercado, nada más. Si queremos hacer un mercado común, discutir aranceles, es diferente a un proyecto político, que a mi entender siempre un proyecto político debe ser un proyecto cultural. O por lo menos el proyecto cultural creo que es una etapa superior de la política. Y en este sentido el pasado tiene mucho que ver. Más en este caso que es un pasado extremadamente reciente, ¿no? Es un pasado de hace apenas 150 años, digamos, ¿no? Si uno mira los grandes procesos. Los árabes en España tuvieron 700, imaginen lo que es 150, ¿no? Y ninguno en España se siente árabe. Y entonces, a mí me parece que es un tema a reflexionarlo, porque tiene que estar vinculado a nuestras relaciones internacionales, a nuestra política, ¿no? A nuestra relación con nuestros vecinos, a conocer también sus historias y sus penurias, y cuál es para nosotros la prioridad en ese tipo de relaciones. Y yo digo que la utopía de la unidad no se cumplió. La verdad que la utopía de la unidad... Esta es una historia de fracasos también. Yo podría hacer una historia de las unidades, porque hay ciertas unidades. No digo que haya una unidad... A la llegada de los españoles no hay una unidad, no hay una nación indígena, por decir un término. Hay ciertas unidades. Hay una unidad azteca, una unidad maya, una unidad inca, una unidad guaranítica, con mayor o menor institucionalización, con mayor o menor profundidad en su proceso civilizatorio. Pero existen esas unidades, los españoles lo ven, porque sobre la unidad azteca crean el virreinato de México, sobre la unidad inca crean el virreinato del Perú, y sobre esos virreinatos se piensan las unidades de la independencia. Sobre el virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata se piensan las Provincias Unidas, y sobre el virreinato de Nueva Granada Bolívar piensa la Gran Colombia, y Morazán piensa la unidad de Centroamérica, las Provincias Unidas de Centroamérica. México y Brasil en general mantuvieron su unidad. Ahora, la verdad que haber formado los Estados Unidos de América del Sur o de América Latina, en equivalencia a los Estados Unidos de América del Norte, hubiese sido la mayor de las utopías. Eso no ocurrió, ¿no? Tampoco ocurrió una utopía menor, que era haber reconstruido el primer virreinato del Perú como un estado único, lo que serían las Provincias Unidas de América del Sur, que es a lo que se refiere nuestro himno, la verdad. Y está el Acta de la Independencia de 1816. Entonces, esa era una utopía mediana. Tampoco pudimos construir esa utopía mediana. Ahora, no fuimos capaces ni de construir la utopía más realista y más posible, que era construir estados independientes sobre los 4 virreinatos, que hubiesen sido 4 estados más o menos importantes, que podían haber tenido alianzas entre sí después de la independencia. Lo que hicimos fue construir media docena de países primero, después casi más de una docena de países, y hoy, si uno mira las denominaciones en Naciones Unidas, entre las islas del Caribe y todo, debe estar en unos 50 estados de diferente rango y de diferente tipo. Ya solo América del Sur tiene 13, ¿no? Los 10 que conocemos, todos, más las Guayanas, las 3 Surinam,
que todos creemos que están en otro lado, ¿no? Sí, Surinam. Yo este año tuve la suerte de ir a Guayana, que fui a ver el satélite, el ARSAT, y bueno, uno está en África, ¿no? Está en otro lado, no. Es un continente que es América y no se parece mucho, ¿no? El Caribe es otro mundo también, ¿no? Pero un mundo que tiene que haber de diálogo, que es un mundo de unidad. Eso me hace pensar a mí que hay que trabajarlo, pero para trabajarlo hay que concientizarlo. Y yo parto de que estas 2 docenas de países, más el resto de las colonias que después tienen independencias o semi-independencias, en general son producto de una derrota política. Una derrota política que se da alrededor de 1850 en adelante, ¿no? Y la verdad que desde 1850 en adelante, hasta 100 años después, prácticamente la utopía de las relaciones internas entre los países latinoamericanos se deshace. Hay algunos intentos posteriores o en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, o en esos periodos de crisis europea, con el nacimiento de los movimientos nacionales. Lo tiene el irigoyenismo en parte en la Argentina, ¿no? La reforma del 18, fundamentalmente, que tiene todo un lenguaje latinoamericanista, pero no son políticas de Estado. Tal vez la política de Estado la intenta Perón en el ABC, con la unión con Brasil y con Chile, pero que también fracasa, ¿no? Perón tiene una conferencia del 53, en donde él, es un año antes que se suicide Vargas, pero que es donde él ve que eso se diluye, que va a ser muy imposible. Y tiene un recrudecimiento a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, con todos estos movimientos que aparecen en América Latina, novedosos, reivindicativos, que algunos llaman la nueva izquierda, que José Nathanson llama la nueva izquierda. Yo no coincido mucho, pero como lo aprecio a él mucho, me parece que fue un buen intento de pensarlo. Otros hablan de neopopulismo, ¿no? Pero hubo intentos frente al ALCA, hoy creo que debilitado nuevamente, ¿no? el proceso. Y ese es un interrogante para el futuro de nuestro continente, en donde yo no creo que sea para aislarnos, sino para poder negociar en el contexto mundial con más fuerza. Pero para ello tiene que haber ventaja para todos. Y tiene que haber originalidad de las instituciones que creamos para poder generar una unidad, que ha sido valioso en muchos aspectos. Creo que fue valioso en la defensa de la democracia. Parece que hubo buenas intervenciones con respecto a eso. Le costó mucho más mantener la unidad frente a los desequilibrios de las estructuras económicas de los países. Vimos la debilidad y cómo se fue disolviendo el pacto andino, ¿no? Y cómo el Mercosur, Brasil y Argentina no pudieron sostener a Paraguay, a Uruguay, a los países más pequeños. Bueno, me parece que es una inmensa agenda de discusión. Ahora, para poder discutir, primero hay que estar convencido de que es un proyecto estratégico. Y para creer que es un proyecto estratégico hay que sentir que uno tiene una tradición y un pasado por detrás. Y luego unir lo inunible es muy forzado. Salvo que se haga otro tipo de alianza, ¿no? Como se intentó de distintas maneras. Si uno toma el pensamiento argentino, yo Monteagudo pensaba más en una alianza defensiva, porque estaba en medio de la guerra, entonces pensaba más en una alianza hispanoamericana basada en la defensa. Alberdi pensaba más en un mercado común, ¿no? La tesis de licenciatura de Alberdi en Chile es sobre la Unión Hispanoamericana, pero sobre un mercado común. Me parece que las posturas de fines del siglo XX, principios del XXI, estuvieron más vinculadas, y digo, lo que plantea Chávez y lo que plantea la cumbre de Mar del Plata y todo,
fue una tendencia más a llenar el Mercosur con el UNASUR, la superación del Mercosur en una alianza más política, pero que también genera debilidades, que no lo pudimos sostener en el tiempo. Y bueno, eso creo que es la situación en la que estamos. Termino diciendo, para ello estar convencidos de que hay un destino común. En general, la creación de los estados nacionales en América Latina, desde 1880 en adelante, casi durante todo el siglo XX, fue afianzar las diferencias, fue afianzar las hipótesis de conflicto y fue afianzar a las capitales en detrimento de los interiores y a las oligarquías monoproductivas en detrimento de la industrialización. Bueno, ese es un modelo de continente y de país. Otro modelo de continente y de país va a necesitar de otra relación latinoamericana, ¿no? Sin desconocer, vuelvo a decir, la tradición de estos 150 años en donde uno vivió en países separados y que también genera cierta identidad, ¿no? Digo, esto no es lo mismo que Bolívar, el pensamiento de Bolívar de San Martín, digamos, ¿no? Parece que hay que ser muy, muy original. Yo soñaría con una confederación de estados, ¿no? Para generar algo más que un mercado, que un mercado común. Estamos avanzando ahora el Parlasur, pero todo es muy lento. Pero bueno, las construcciones históricas, la historia sirve para la política porque te siembra de paciencia. Uno sabe que las construcciones son lentas, ¿no? Y que a veces uno está sembrando para mañana, ¿no? Un brasilero que yo leía, no sé si era pastor evangélico, pero era un hombre que venía de pensamiento cristiano evangélico, decía, bueno, sembramos palmeras, nos vamos a ver los frutos, es a futuro. Pero también es probable que si este continente no tiene hilos de unidad, va a ser muy difícil sobrevivir en el mundo del futuro, ¿no? Que no hay que hacerlo, y termino con esto, si dialogamos, no hay que hacerlo ni con una visión imperialista, en donde los argentinos somos medio propensos a eso, por lo menos los porteños, bonaerenses. No, claro, eso de tenemos que recuperar el Uruguay que es nuestro, ¿no? El Uruguay no es nuestro, somos todos uno solo, ¿no? Digo, no es que nos sacaron el Uruguay, sino que esto se desmembró, pero no es que es nuestro. Pero a veces hay una postura al respecto, los prejuicios, ¿no? Y después se construye con medidas concretas. A mí me parece que se construye con medidas concretas. Se construye con medidas que los pueblos empiecen a entender que es un beneficio y no que es un perjuicio. Sino lo que quedan, por lo menos en las grandes metrópolis, son los prejuicios a la inmigración, ¿no? Que en Argentina uno lo sigue sosteniendo, eso, ¿no? El perjuicio a la inmigración, con algunos mitos que en todos los países receptores existen, como que el migrante viene a sacarle trabajo a uno y que por lo tanto es un enemigo potencial, o que son delincuentes, o que traen otras costumbres y que esas costumbres a nosotros nos dañan, ¿no? O que se hace difícil la convivencia con ellos. Y yo lo que creo es que como las migraciones son un movimiento de pobreza, en general es el prejuicio a la pobreza, ¿no? No el prejuicio a los inmigrantes, ni a los extranjeros. Y termino, prometo, esta última frase. Y yo creo que las migraciones en Argentina tienen comportamiento de migración interna. O sea que creo que la migración boliviana o la paraguaya, que es la comunidad más grande que tiene la Argentina, que son ínfimas, ¿no? Es el 5% de la población en el último censo. Pero bueno, las migraciones que vienen a la Argentina, a los países limítrofes, que son la mayoría de los migrantes que vienen a la Argentina, tienen comportamiento de migración interna. Se parecen mucho
a cualquier migración que va del ámbito rural al urbano y del interior hacia la gran ciudad, ¿no? Bueno, la energía, la moneda, el crédito, las migraciones son algunos de los puntos mínimos que uno tendría que tener una agenda de unidad, ¿no? Así que bueno, hablemos, dialoguemos, discutamos. Gracias, Mario. Hace poco leía, no sé si en The Guardian del Reino Unido o en algún diario de Estados Unidos, que Voy a tomar un poquito. un artículo que decía que, por lo menos en el uso frecuente en el idioma inglés, los blancos del Atlántico Norte, cuando cambiaban de lugar de país de residencia, eran expatriados. El resto son inmigrantes. Claro. Pero bueno, por favor, si cualquiera que tenga una pregunta o un comentario. A ver, por lo que yo escuché, el problema para mí sigue siendo político, porque si no se ponen de acuerdo desde lo político en el pensamiento, entonces no podemos resolverlo. Entonces, me parece que lo que falta es la discusión política entre los actores políticos para definir el pensamiento de lo nacional. Sí. Y creo que ese es el problema más serio que enfrentamos como nación. O sea, acá hablamos de un aspecto que tiene que ver con la unidad latinoamericana, pero me parece que tiene que ver con todas aquellas cosas que nos afectan como ciudadanos. Esta es una. ¿Qué queremos ser como nación? ¿Queremos ser una nación integrada o queremos ser buenos vecinos? O sea, ahora yo le pregunto al político, Sí. ¿cómo lo resolvemos para tener unidad política? Sí, yo digo, hay dos o tres cosas que se me ocurren. Digo, en primer lugar, tal vez casi todo lo que dije, o gran parte de lo que dije sobre América Latina, cabría decirlo sobre Argentina, ¿no? Sí. Claro, no, por eso, digo, a veces uno, una de las cosas que yo me dedico, aparte de la política, ¿no? El tema de la historia, de la historia como proyecto cultural de un pueblo, ¿no? Uno podría decir que el desconocimiento del conjunto, uno desconoce la verdad lo que es, no solo desconoce la vida cultural y la historia social del Ecuador. Conocemos Brasil. Bucios. Sí, conocemos Bucios. No, digo, Sí, Brasil es un continente. claro, pero también tenemos una visión muy parcializada de la propia Argentina. O sea, que también está eso en cuestión con lo que respecta a la integración. Yo tengo definido, creo en la integración, no en ser buenos vecinos, ¿no? Y además de eso, sería una buena discusión entre todos nosotros, la tensión que hay entre las libertades y la desintegración o integración, ¿no? Lo que podemos llamar, esto que yo metí en las migraciones, las sociedades multiculturales y la tolerancia, que a veces es diferente a la integración en serio, digamos. Una cosa es tolerar al otro, otra cosa es sentirlo un hermano al otro, ¿no? Tolerar es ser un buen vecino. La tolerancia en realidad es una manera de ser xenófobo, porque tolerar es algo que en realidad yo no quiero. Claro, algo no quiero, pero como soy civilizado no lo persigo. Yo tolero al inmigrante, en realidad soy un discriminador absoluto. Sí, claro. En realidad tendría que verlo como un hermano. Y la otra es la tensión entre integración y identidades culturales. ¿Cómo hacemos para integrar sin diluir las integrales culturales? Lo que Evo dice, ¿no? Eso de la unidad en la diversidad, ¿no? Que plantea Evo en su discurso y que trataron de plasmarlo en la Constitución, ¿no? de un Estado multinacional. Ambiciosa Constitución. Claro.
hizo esa constitución. Que también es un gran tema estos estados multinacionales, ¿no? En general, que trato mucho con agrupaciones de pueblos originarios. La verdad que yo avanzo con totales coincidencias en el tema de lo social, que de sus reivindicaciones sociales y del despojo. Y tengo más dificultades de entenderme cuando hablamos de la nación, porque también hay una tendencia a todo sentirse una nación. Y por lo tanto ahí está el peligro de la múltiple desintegración, ¿no? Claro. Entonces el destino está en la unidad de lo diferente, o el destino está en la identidad propia de cada Sí, soy entidad nacional. Claro. Soy por eso hablaba del pensamiento político. O sea, ¿cómo resolvemos en lo político lo que queremos? O sea, ¿cuál es la propuesta? Es que también lo político es un reflejo de lo que somos nosotros como ciudadanos y pensadores. Hoy yo lo escuchaba atentamente, yo soy nacido y criado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Quilmes, una ciudad que hice la primaria, la secundaria, y hay una de las comunidades bolivianas más grandes de Buenos Aires que está ahí en el Perú, ¿no? Eso me dio la amplitud de nunca sentirme mal con respecto a otras comunidades, y en mi casa, justo acá está mi padre, nunca se dijo este tal, este de acá, ni allá, ¿no? Y también nosotros como cristianos, que somos todos, creemos en la unidad en Cristo, ¿no? Sin ningún tipo de diferencia ni social, ni mucho menos de identidad. Pero como bonaerense nunca me sentí latinoamericano. O sea, en los programas de estudios, estamos haciendo un revisionismo de la Villiquen ahora, ¿no? Y de la historia mitrista, nunca nos sentimos latinoamericanos, o yo por lo menos, bonaerense, nunca me sentí latinoamericano. Creo que el modelo de país que predominó la generación del 80 y todo lo que vino después, que un poco usted lo decía, nos separó de esa Latinoamérica. Y creo que este intento de los que comenzó con el presidente Kirchner, que a mí me pareció muy oportuno, de esta integración sudamericana inicialmente, creo que también fue más bien algo del contexto en contra de lo que se venía, que era Bush del ALCA, ¿no? Claro. Que a mí me pareció muy positivo, pero me pregunto si resiste la continuidad. ¿Y en qué lo digo? Coincidió que en toda Sudamérica hubo una ola ideológica y de pensamientos de presidentes de centroizquierda o de izquierda que se dieron cuenta que había que unirse contra un enemigo poderoso, el imperialismo, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con esa visión, pero hubo un bloque unido que se cerró y dijo, bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Pero cuando los países empiecen a girar hacia la derecha, ¿no? Y después vuelvan hacia la izquierda, que en la democracia debería ser algo común, como en Europa o mismo en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con este intento de integración latinoamericana? ¿Va a quedar en un documento escrito de una cumbre, o es algo que nosotros como pueblos realmente queremos lograr? La Alianza del Pacífico actualmente ya es una respuesta a tu pregunta de las debilidades que tiene este proceso, ¿no? O sea, los tratados bilaterales, sí, las áreas de libre comercio, ¿no? Esto implica tener una inmensa conciencia, ¿no? Digo, no solo pensar latinoamericanamente. Yo haría en primer lugar un esfuerzo de pensarnos civilizatoriamente, porque nosotros nos hemos formado en la antinomia sarmientina de civilización y barbarie, sí, recreada en lo que se llama el campo del pensamiento nacional por Jauretche, para refutarla. Y en general los que nos formamos en ese campo siempre tuvimos más cariño por la barbarie que por la civilización. Pero creo que es un error.
Porque la verdad es que tenemos que recuperar la idea de civilización, tenemos que pensarnos civilizatoriamente, ¿no? En ese punto, Sarmiento no se equivocó, se habrá equivocado en los extremos, pero Claro. la civilización no se pudo haber equivocado nunca, ¿no? No, o sea, Sarmiento pensaba en esa época, aun cuando la verdad es que Sarmiento es un tipo lúcido que piensa desde el interior del país, ¿no? Pero claro, había como un deslumbramiento por las élites europeas, ¿no? Y digamos, esa antinomia civilización y barbarie parecía ser una cultura de las élites económicas que eran eruditas, europeizantes y clásicas, frente a las tradiciones populares, a las cuales despreciaban. Ahora estamos ante un problema porque las élites económicas tienen poco de eruditas y poco de cultas, realmente. Claro, ojalá que fuesen, aunque sea, de europeizantes. Se jactan de no leer, se jactan de que todo tiene ese pragmatismo, ¿no? Nada, pero me parece que América Latina se tiene que pensar civilizatoriamente. Me parece que hay que pensar civilizatoriamente. Y pensarnos periféricamente, ¿no? Que es una manera distinta pensarnos desde el centro. Y pensarnos mestizamente, ¿no? Que ese es otro de los temas, ¿no? Me acordaba cuando hablamos de Evo, porque yo hace muy poco almorzaba con el embajador de Bolivia en Naciones Unidas. Es un gran amigo de Argentina, que estuvo presidiendo los 77, y que fue ahora el líder un poco del grupo que en Naciones Unidas pidió el tema de la discusión sobre la deuda buitre, digamos. Cuadro del vicepresidente, fue un muchacho blanco, digo, ¿no? Y académico, hombre muy vinculado a García Linera, de ese estilo. Me dijo dos cosas que a mí, pues me dijo muchas cosas que me impactaron, pero dos cosas sobre este tema que me parecieron interesantes. Una, pues yo le planteé el tema del mestizaje, ¿no? Porque también es peligroso que haya prejuicio indígena hacia el resto, ¿no? Es que lo hay. Claro. Y él me dice que no, él dice, nosotros planteamos el mestizaje con conducción indígena. En el sentido que nosotros planteamos una nación mestiza convocada por los indígenas, que son mayoría, y no un mestizaje que diluya a lo indígena, ¿no? Y me dejó pensando. También me dio también la lección de grandeza política, porque él dice, mire, me decía, en el 2020 Evo deja de ser presidente y su sucesor no puede ser García Linera. García Linera, no puede ser el vice. Él es blanco. Él es un blanco. El proceso tiene que ser conducido por la mayoría de los pueblos originarios. ¿Y usted piensa que eso puede darse acá? ¿Debe darse acá? Eso es lo que... No, y Argentina es un país distinto, en donde las poblaciones nativas no son mayoría, son minoría. En Argentina es un típico país de mestizaje, ¿no? Con gran preponderancia del europeo. O sea, el impacto de las migraciones españolas, italianas y de Europa Oriental, fundamentalmente, y sirio-libanesas, complejo, ¿no? Digo, pero el impacto de esas migraciones en el litoral argentino entre 1880, 1870 y la Primera Guerra Mundial es muy fuerte, es muy fuerte. Tenemos que pensar si hoy vinieran 20 millones, ¿no? Tenemos que pensar en esas dimensiones, y hace apenas 100 años, o sea, 3 generaciones, 2 generaciones. Entonces, Argentina tiene otra experiencia, pero eso nosotros, digo, las integraciones se dan con todas las diversidades, ¿no? Me parece que el problema de Argentina es quererse europeo. Porque aparte la propia Argentina le genera un conflicto quererse europeo. Porque si uno se cree europeo, mira poco hacia adentro, mira poco hacia el interior del país, ¿no? Y bueno, eso, digo, si quieren ir a la actualidad un poquito,
A mí me parece que es un peligro del debate político argentino actual y del que se viene ahora en las elecciones, ¿no? Ahora en las elecciones de octubre. Estamos a centímetros de que sea un debate. Y hay un desfasaje muy grande, y ese mundo, ese mundo hay que mirarlo, ¿no? También, me parece. Entonces, sé que eso es peligroso, de que Argentina se dirima en el área metropolitana. Yo llamo área metropolitana la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Sí, Y a la- primero, segundo y tercer cordón. hasta la ruta 6, digamos. Y Buenos Aires, ¿no? Capital histórica, sí. 4 millones. Te me echo en lo que estás diciendo. Sí, ¿cómo no? Ahora, ¿vos no crees que en función de lo que vos estás diciendo, la propia administración provincial, no hablo de este gobierno, no, un tema histórico, digamos, las propias administraciones No tengan provinciales, conmigo vergüenza, que No, critiquen no. al gobierno. No, porque si no, porque si no nos pensamos, si nos ponemos a... Sí. la propia administración provincial, más el gobierno central que te dice, bueno, si te portás bien te doy, digamos, ese tira afloja también, no hace que esa relación esté así como vos lo planteaste, porque digo, hay provincias que son pocas, que pueden tener una buena administración provincial, con recursos, y no dependen del poder central en cuanto al financiamiento. Y hay otras que están mal, económicamente, por malas administraciones, y que el poder central le dice, bueno, tanto acá, el voto, o sea, todo un sistema. ¿Vos cómo ves eso, digamos, ese hecho, más allá que tenés razón en el planteo original que vos decís, pero eso también no influye, digamos? Sí, yo creo que ahí siempre se genera una tensión, siempre una tensión muy fuerte entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, ¿no? Esa es una tensión no resuelta históricamente, ¿no? Y a hoy se suma la ciudad de Buenos Aires, a la cual la Constitución del 94 la convirtió en provincia. Sí. Con lo que casi nos hemos quedado sin territorio federal, ¿no? Hay dos medidas de la Constitución del 94 que son para replantearlas. Una es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, porque capaz que está bien que sea autónoma la Ciudad de Buenos Aires, entonces habría que buscar un lugar federal para las autoridades nacionales. Sí. ¿No? Sí, lo que planteaba Alfonsín. Claro. La pregunta del traslado de la capital, entonces, sería positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa medida, totalmente de acuerdo. Si podemos salir de la... Porque aparte es un tema para salir de la coyuntura, ¿no? Para pensar en una Argentina... Aparte el centro del país siempre se dijo no está en Buenos Aires, o sea, una idea estratégica. Claro. Ahora, Integradora. Y que eso tiene que ver con nuestra forma de ver el federalismo, que también es un poco utópico, si volvemos a tu planteo inicial de la utopía, ¿no? Claro, ahora quiero terminar una cosa que vos planteás. Ahora, me parece que también hay la otra tensión que a los gobiernos les cuesta resolver, que viene desde Albert, y es que parecía que hay una tensión entre o el gobierno que centraliza recursos y te los va cambiando, por figurita. ¿no? Te lo va cambiando para ir regulando el poder, o un gobierno que distribuye objetivamente los recursos, que eso sería para mí lo ideal, tener un mecanismo de método, ¿no? Participación federal, no existe. Claro, digo, pero un método de reparto, pero que siempre tiene el peligro político de una liga de gobernadores que no son capaces de poner un presidente, pero son capaces de limitarlo, ¿no? Digo, y eso, bueno, siempre estuvo en juego. Es tan grave que la coparticipación, discutir la coparticipación es más difícil que cambiar la Constitución. O sea, hoy la coparticipación federal no puede cambiarse, porque necesita el voto unánime de todas las provincias, o sea, de las legislaturas provinciales.
Entonces, esta Constitución del 94 también pone una cláusula que impide ese debate clave, porque la verdad es que después de la Constitución Nacional lo más importante que hay es la coparticipación, ¿no? Esto desde 1853 en adelante, que es la vida de las provincias, y que es la discusión de dónde está la soberanía, qué es la nación, bueno, la esencia del federalismo, y acá se cruza justicia con poder real, ¿no? Y a mí me parece que otro tema muy interesante para charlarlo, porque vos, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, que vos planteas una cosa que yo coincido con todas las cosas que dijiste, pero estoy tratando de no hablar tan partidariamente, sino poder llevarnos un poco a pensar más cosas, pero yo coincido, a mí me parece que un gran ejemplo fue el Bicentenario, porque fue tradición con modernidad, ¿no? Tradición política o tradición cultural con vanguardia artística. Y me parece que esa es una buena fórmula, porque el peligro también es que en nombre de la tradición latinoamericana nos neguemos a la modernidad. Y la modernización no está en contra de los latinoamericanos. Parecería que, bueno, porque el arte latinoamericano no existe el arte contemporáneo. No, parecería que el arte latinoamericano es lo incaico. Sí, digamos, el precolombino. ¿no? Más o menos hasta que llegan los españoles, eso es latinoamericano. Después viene Europa. Entonces, no es bueno. Digo, pero me parece que nosotros, por eso digo, pensarnos civilizatoriamente, para integrarnos al mundo, tampoco para enfrentarnos con el mundo, ¿no? Sino para integrarnos con todo lo original. Yo no creo en los nacionalismos aislacionistas, ni creo que para ser un buen argentino, un buen latinoamericano, no hay que escuchar a los Rolling Stones, ni para ser popular no leer a Borges. Me parece que todas esas cosas, si uno las hace, empobrecen en lugar de mejorar, digamos, ¿no? En cambio, si uno escucha, no sé, a Beethoven, a los Beatles, y lee a Borges, es mejor que si se lo niega en nombre del folclore autóctono. Pero, porque si no es cierto que si no es latinoamericano, parece que es lo andino. O pobreza. O pobreza. Si yo me latinoamericanizo, yo me voy a empobrecer. Bueno, pues hay otros conceptos, ¿no? Bueno, Yo no comparto eso. Está bien, pero nuestro concepto, el concepto que nosotros como argentinos, vos sos peruano. Hablando que se fue, No, pero está bien, pero es lo que nosotros hemos mamado. Pero eso se ha ido mudando. Y a partir del 2000, la historia de Latinoamérica No, es cierto, eso es ha ido cambiando terriblemente. Está Capaz bien. No, eso es acá, cierto. La sociedad argentina no se da cuenta cómo ha ido cambiando la misma sociedad. Cuando usted hablaba acerca de la migración, y es verdad, todavía somos pocos, pero cuando cambió la ley, no sabe la puerta que se abrió, la caja de Pandora que se abrió acá en este país con el tema de la migración. Sí, Patria Grande, el proyecto Patria El Grande. proyecto Patria Grande. No llegamos el 5%, ese 5%, casi el 80% de ese 5% pertenece a la PEA. A la PEA, Producción Económicamente Activa. Y eso sí influye en la PEA argentina. Sí, sin duda. Influye terriblemente en la producción de este país. Ahora, hay una simbiosis, especialmente en las grandes ciudades, con el tema de la migración. Hoy es casi normal en Buenos Aires hablar de la fusión de comidas. Por ejemplo, para darte un ejemplo. Sí. Y no solamente con comida, estamos hablando ya ahora de los bailes, estamos hablando de que a partir de junio hasta agosto, el centro de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior se genera una especie de fiestas latinoamericanas a través de las fiestas patrias de cada uno de los países. Sí. El Perú el año pasado generó 55.000 personas caminando por la ciudad de Buenos Aires en un solo día. 55.000 personas en un solo día. Bolivianos creo que son 550.000 oficialmente inscritos acá, y que si tuviesen la capacidad de votar con una decisión de cambiar su DNI porque tienen la antigüedad, ¿saben cuántos senadores y diputados serían? Solamente bolivianos, pero no somos 370.000 aproximadamente, 400 y poco, pero 370.000 con capacidad de De votar. cambiar su
su DNI y votar. Eso es lo que el presidente todavía no se da cuenta que puede hacer. ¿Y cómo se influenciaría en cambio la política? La ley que permite votar a los jóvenes ahora a partir de los 16 años, en su primer proyecto incluía la votación de los migrantes. En todos los estados. En Estados Unidos, disculpa, en Estados Unidos lo estamos viendo. Los candidatos presidenciales empezaron a hablarle a la comunidad latina, una comunidad que siempre fue grande. Marco Rubio. Se supo siempre que era grande, que estaba ahí, que era una fuerza productiva. A todos los latinos le decían mexicanos, pero en un momento los candidatos presidenciales en su agenda de campaña empezaron a hablarle a los latinos. Y esto fue en los últimos 10 años. ¿No? Y un ejemplo más claro. Yo estoy en la mesa de organización del Consulado Peruano y presido una ONG que se llama CEAP, un Centro de Estudios Sociales, Políticos y Económicos, especialmente con el tema de migraciones. Y una de las cosas que notamos en algunas villas, un ejemplo, lo digo en Chacarita, aquí en Capital, la mayoría es autogestionable. Nosotros hemos ido a hablar con ellos y no quieren, por ejemplo, es uno de los pocos lugares que he encontrado que la mayoría de los dirigentes no quieren subsidios. Lo que quieren es que legalicen el lugar y están construyendo su vivienda. Quieren su vivienda, la mayoría trabaja, casi el 80% de Chacarita trabaja. Del 100%, creo que el 10% son argentinos, una gran cantidad de paraguayos y una gran cantidad de peruanos. Y ahí, por ejemplo, perdió la Cámpora, perdió el PRO, y ganaron las unidades vecinales de ahí del lugar. Y es interesante ese cambio que está habiendo. Ahora en la Colima, el PRO, la Cámpora, la Juventud Radical, mirando hacia ese nuevo espacio migrante. Porque no solamente el migrante, el estereotipo del migrante del pobre, del que viene a limpiar, a barrer, a trabajar como ama de casa, ayudando a las amas de casa, pero hay otra clase de migrantes, y lo interesante es que en 20 años ya hay una generación, hijos de migrantes que han nacido acá, y con la fusión de esas dos culturas, y eso es lo que la Argentina no se está dando cuenta. En el mundo urbano también hoy se siente mucho la migración estudiantil, ¿no? Damos clases en las universidades, lo vemos, ¿no? Todos tenemos ecuatorianos. Igual no son impactantes demográficamente. Todavía no. Son impactantes sectorialmente, digamos, ¿no? En Chubut, por ejemplo, la mayoría de los que son quinteros, que son bolivianos, perdón, Chubut no, Entreleo. ¿Es Chubut? No, pero hay una parte, no me acuerdo, un pueblito. Río Colorado. No, Gaiman, ahí somos todos galeses, no te metas con nosotros. Separatistas. Nosotros somos galeses, no se metas con nosotros. Los quinteros han formado una especie de unidad entre los bolivianos y comienzan a vender sus productos ya como una unidad, como un bloque. Eso es lo interesante. Si eso se comienza a expandir, ya estamos hablando de otra cosa. Pero lo que yo me quería referir, que creo que vos hablás también, es que los pueblos latinoamericanos no solo tienen expresión cultural a través de sus bailes y costumbres tradicionales, sino que también de sus expresiones contemporáneas. Si no, estaríamos condenados a ser reproductores del pasado. Y me parece que tiene que haber un arte contemporáneo y una expresión musical contemporánea que no esté vinculada solamente al pasado más remoto, ¿no? En el caso del Perú, tal vez la gastronomía es un muy buen ejemplo, punta de lanza de una propuesta contemporánea de una identidad nacional. Esto me parece que es muy interesante. Nosotros como argentinos, ¿qué dice que tenemos en cuenta? ¿Lo que estamos logrando nosotros o lo que ustedes han logrado en
integración. Porque hablando como decía Willy, que nosotros a veces pensamos que se tiene ese pensamiento, ¿no? Con respecto al migrante. Sí, yo creo que Pero digamos, son las dos cosas. O sea, no sé exactamente esto que usted decía, tanta cantidad de personas en esa fiesta, sé la participación. Entonces, yo por eso quiero preguntarle para que me quede claro a mí. ¿No nos damos cuenta nosotros de cómo estamos aceptando nosotros? así es, ¿O no nos damos ¿cómo cuenta? se está posicionando la cultura? Pero, Tan importante es que la Universidad de Loma de Zamora tiene toda una agenda de trabajo con respecto a intercambio de cultura migracional, especialmente el caso Perú. Lo tienen las oficinas acá sobre la Valle, creo. o sea que de alguna manera es positiva lo que está pasando en nosotros. Sí, Claro, lo a que lo yo mejor voy en el ámbito que no. Lo que yo voy es que el proceso de integración se está dando, yo creo, más rápidamente desde el aspecto cultural del ciudadano que desde el político. Casi fue un fracaso en Mercosur en cuanto a temas económicos, mientras que en la zona andina, los tratados andinos han progresado. Colombia, Perú, macroeconómicamente todavía no se ve el aspecto, esa burbuja económica que tiene Perú desde hace casi 10 años, no se ha trasladado al ciudadano todavía, y los sueldos son míseros, y a pesar de que Perú ha firmado todos los tratados sobre derechos humanos, se siguen cumpliendo tratados como el tema de salud, de educación, en el plano más básico, ¿no? Cosa que la Argentina sigue siendo el estandarte en toda Latinoamérica sobre estos derechos. Pero yo creo que el pueblo en sí, la civilización latinoamericana, está logrando más lo que los políticos han podido lograr. Y eso tiene que ver con lo que vos decías, de la migración. No, padre, que la Argentina bonaerense, hay digamos. palabras, hay frases que la gente lo está usando de manera normal sin darse cuenta. No, digo, la Argentina bonaerense, la Argentina litoral, que fue la que construyó el sistema educativo, la que construyó la cultura oficial argentina, giró alrededor de estas ideas de la Argentina europea, de la Argentina blanca, de la excepcionalidad del Río de la Plata, de que nuestro destino estaba en Europa y no en América Latina. Y entonces, creo que ahí es lo que vos planteabas, es que en algunos sectores, y aún en el debate político, cuando uno confronta dos modelos de país y dos modelos político-culturales de país, el latinoamericanizarse, como el populismo, son conceptos que son usados peyorativamente como símbolo del atraso argentino, ¿no? O sea, en el sentido de latinoamericanizarse es salir del camino del desarrollo capitalista y moderno, y el populismo como salirse del camino republicano, digamos, del republicanismo democrático, y caer en el autoritarismo, ¿no? Me parece que ese es un debate que se da en la Argentina y que como todo debate siempre es exagerado, ¿no? de ambas partes. Una consulta, Mario. Sí. A mí lo que me resulta interesante, hablando de la diferencia y la distancia, en Estados Unidos el afroamericano se insertó en la sociedad norteamericana a medida que se alejó de la pobreza y se culturizó académicamente. O sea, ¿cuánto, yo tengo mi propia opinión, ¿no? Pero cuánto creen, en este caso vos, que el tema de la pobreza hace que esa integración se dé en forma real? Yo creo que tiene una relación muy importante, pero ¿cuánto es lo que vos crees? La pobreza como fenómeno frenando la integración social y cultural, ¿no? Yo creo que los prejuicios se refuerzan cuando uno une pobreza con etnia, o con raza, o con color de piel, o con nacionalidad, ¿no? O sea, si alguien es pobre y aparte es negro, se reafirma ese prejuicio y esa relación, porque aparte, entonces es como la relación entre pobreza y delincuencia,
¿no? Si uno une pobreza, negritud y delincuencia, es mucho más. Lo que Todo- pasa es que la construcción nuestra pasa a ser legítima. Claro. Como que queda legitimada Claro. ese estado que le hemos otorgado, ¿no? Exacto. Pobre. Pero la situación, no viene al caso, pero bueno, más o menos viene al caso. La situación en Estados Unidos es relativamente así como describir, porque tienen un presidente negro, tienen a Ferguson, el pueblo donde Mataron al este chico. mismo año que han tenido. Entonces, me parece que fue el error estratégico de ellos es que las políticas precisamente fueron divididas por raza, entonces eligieron elites dentro de cada raza que progresaron, que se insertaron y que ahora se parecen más a las elites de otras razas que a la comunidad raza. Entonces siguen excluidos, nada más que tienen una carta de presentación un poquito. ¿Es que se sentirá Obama afroamericano? Porque No su sabemos si extracción es- no es la misma del resto de sus congéneres, por llamarlo de ¿Su qué? por decirlo de alguna manera, sus congéneres, o sea, los afroamericanos, tienen un pasado, ¿no? Fueron esclavos, se liberaron, progresaron, se insertaron, Este es hijo de un pelearon por sus profesor de derechos. historia. Pero el caso de Obama tiene una extracción completamente distinta, ¿no? O sea, él es hijo de, en todo caso, inmigrantes, no de afroamericanos que se liberaron, digamos, ¿no? Perdón, yo vuelvo al punto, porque tal vez no se entendió lo que yo dije. Creo que tal vez no fui muy específico. Yo creo que la pobreza, que es una realidad, no es un tema, es una realidad en la Argentina desde hace muchísimos años, sí coincide, y esto no tiene que ver con prejuicio, con un determinada tipo de población que en muchos casos es de origen ramanita para nosotros los mormones, o indigenista, si se quiere, o de origen mestizo. Y esto no tiene nada que ver con perjuicio, tiene que ver con la realidad. Lo que yo planteo es, para que un país se integre, no importa el que sea, pero estamos hablando de Argentina, si la pobreza se mantiene en determinado sector y se mantiene y continúa en ese sector de la población, hablar de una integración cultural, porque nosotros los que descendemos de la colonización italiana, española, y todas las otras, de los galeses, por fortuna o desgracia, como quieran llamarlo, también trajimos algunas cosas que nos pusieron en una situación de la sociedad, en la clase media. Sí, pues no en primera generación, tal vez. Segunda o tercera generación. Entonces, lo que yo te planteaba es cuánto influye el mantenimiento de la pobreza que coincide con determinado tipo de población, que es mestiza, en muchos casos, cuánto de eso impide que la integración se dé en la realidad. Es Por un mí tema todo. complejo. Mientras se mantengan las diferencias sociales abismales, en donde hay extrema pobreza, va a ser muy difícil. Todo tipo de Pero yo no sé si hay una conciencia de la relación de una cosa con la otra. O sea, Ahora, perdón. es la pregunta que yo hago. Porque mira, cuando hablamos del prejuicio del inmigrante, hay prejuicio del inmigrante pobre, porque nadie se enoja con que venga gerentes españoles. Y si viene un boliviano que es dueño de una empresa minera, no es un problema. Digo, Y no va a es pasar el efecto Méndez, mientras más plata tienes, más blanquitos son. Bueno, esto es consecuencia. Igual después de quería una decir falta- algo sobre... Perdón. Esto es la consecuencia de una falta de planificación estratégica, sin ninguna duda. Ahora, evidentemente que esto sería el origen de la planificación estratégica, obviamente en vistas a la integración. En tanto y en cuanto eso no ocurra, es como vamos a seguir siempre en estos vaivenes. Entonces, dentro de estos temas que son tan vastos y fundamentalmente, digamos, que son caros a los sentimientos nuestros y fundamentalmente relacionados con la educación, evidentemente una de las cosas fundamentales a tener en cuenta es que habría que propender a esa planificación estratégica y obviamente que sea el producto de un consenso, un consenso político, si se refiere. En tanto y en cuanto eso no ocurra, siempre vamos a estar yendo y viniendo. Para mí, a ver, yo te digo, mi abuela vino en el año 1909, la mamá de mi papá. Por el lado de mi
de mi mamá. Yo soy descendiente de galeses, que son galeses y no son ingleses. Son celtas, no son sajones, vamos a ponerlo claro, no tenemos nada que ver con los pintos. Ahora, pero cuando mi abuela vino, ella trabajó con 13 años, o sea, trabajó en casas de familia. Se casó con mi abuelo, que era un alemán, fue educado durante la época donde los estudiantes de bachillerato en Alemania hablaban latín y griego. Mi abuelo fue profesor de 7 idiomas, supongo que... Y de esa fusión nació mi viejo. Yo soy hijo de un militar que creció en la República. Yo viví en todo el país. Yo lo que no veo hoy con la migración, yo la asocio con una, por falta de planificación, donde los migrantes recurren a las villas, donde realizan su vida, y para mí está asociado a una falta absoluta de Estado para que todo ese esfuerzo de personas buenas, que después quieren la reivindicación de su esfuerzo construida en una villa, para que les den la legalidad de la toma de la tierra pública. Y ese para mí es un problema que como sociedad, porque a mí me choca, porque no es un esfuerzo totalmente genuino para mí. Entonces, si vamos genuino, ¿dónde está lo genuino si vos te metés para edificar en un espacio que no es tuyo? Yo viví 10 años en Paraguay. Si yo hubiera hecho eso en la Chacarita, yo hubiese amanecido flotando en la bahía de Asunción. Vamos a hablar de lo que conocemos. Sí, son los excesos de la abertura argentina, ¿no? No, entonces, por eso cuando hablamos de integración, la única forma de resolver es si educamos y si respetamos. Y me parece que acá tenemos un desmadre de manejo, de mal manejo política del asunto no solamente migratorio, sino del asunto del esfuerzo de aquel que labura. Y se va o se disipa en aquel que no labura y se acoda con el juez. Disculpe que lo haga juez. Pues sí, que me joda. Quería darle unos minutitos a Mario para que cierre, y quería hacerlo con un comentario. Mencionaste antes a Roberto Malavera. ¿Sabes que él dice que Mercosur y UNASUR son cuerpos, organismos de integración, cuerpos sin espíritu? Entonces él señala el caso europeo de la siguiente manera. Él dice que cuando se empezó a forjar la Unión Europea, a pesar de los primeros avances, y se puede decir que en un punto los más firmes fueron en el ámbito económico, la intención inicial no era económica. Ellos, el espíritu de la integración europea, empezada por Francia y Alemania, tenía 2 pilares. Primero, asegurarse de que nunca más se repitiera la devastación de la guerra, en esa escala y en ninguna otra, ¿no? Parcialmente fallaron, por Kosovo y todo eso, pero a ver. Y el segundo pilar era ofrecer una alternativa a la democracia tal como se presentaba del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. O sea, ellos querían seguir el principio europeo, pero ofrecer otra cosa al mundo. Y de ahí la socialdemocracia. Te hago una pregunta facilísima y que va a resolver todos los problemas. ¿Cuál sería el espíritu? ¿A quién hay que votar? No. Bueno, decilo. Y aguantate las repreguntas. ¿Cuál sería el espíritu de la integración? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Lo que a todos estos mecanismos más políticos, más económicos, culturales, porque todo progreso que se esté dando de por abajo o por arriba tiene que tener en un punto de proceso una cierta institucionalidad para que permanezca y cumpla su propósito. El espíritu de esas instituciones
¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo el ideal espiritual? Difícil contestar. No queremos que te vayas. No, porque es difícil para pensar. Y después cerrás cuando... Para pensar mucho, ¿no? A ver si puedo repreguntarme y apreciar más lo que vos me decís. Vos decís, ¿qué construcción, qué tipo de instituciones hay que construir para la unidad? ¿Alrededor de qué principio? ¿Me entendés? El europeo fue evitar la guerra, asegurarse de evitar la guerra, ofrecer una alternativa a la democracia en Estados Unidos. Perfecto, sí. Y por eso ofrecieron una Lo alternativa. voy a improvisar, no lo había pensado nunca. Pero El rol económico. No, es que no lo piensa nadie eso. A mí me parece que uno es la independencia. O sea, el ampliar soberanía, el ampliar el mayor grado de autonomía posible en un mundo interconectado. Pero me parece que América Latina tiene que... ese principio me parece que es un principio para trabajar, ¿no? Digo, esto que yo decía antes, cuando hablé de Mariano Moreno y que me gustó la tesis de doctorado de él, porque creo que de nuestro nacimiento nosotros giramos alrededor de un problema que es cómo resolvemos la justicia social. Sí. Cuando vamos al problema de la justicia social, decimos que tenemos que independizarnos. O yo diría, en términos más actuales, ganar grado de autonomía. En el sentido de que una relación colonial existe cuando el mayor porcentaje del fruto del trabajo propio se va afuera. Ahí hay una relación colonial, ¿no? Cuando la mayoría de lo que uno produce se va a otro lado. Y que esa fórmula, que yo creo que desde nuestro origen de república independiente o semi-independiente se nos plantea, cuando planteamos que para que haya justicia tenemos que tener más independencia, para tener más independencia tenemos que estar unidos, porque si no nos unimos es muy difícil sostener la independencia. Y a veces eso podrían ser principios. Yo creo que el tema de la independencia es un tema, el tema de las desigualdades es el otro tema, y es en América Latina. Y un tercer tema que a mí me interesa, yo no sé si es un espíritu general porque lo planteo 3 veces, es lo que, no sé si está bien llamado, pero yo llamo la modernización, ¿no? Digamos, que América Latina no nos une al pasado solamente, sino a la contemporaneidad, ¿no? O sea, sí que nos une a la historicidad, pero que también nos une a la contemporaneidad, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Pero yo creo que el tema de la autonomía y de la originalidad de nuestro pensamiento... Ahora, perdóname, ¿eso no se da con construcción en conjunto? Por ejemplo, ahora se me viene a la memoria el tema de este avión que construye Inglaterra con Francia, ¿no? Como un proyecto Gaius. Se podría, en función de lo que vos decís, porque viste, cada uno defiende sus economías locales, regionales, y por eso el tema del Mercosur es complicado en eso. Pero digo, si se generan ese tipo de proyectos, aunque sean pocos, ¿no sería un ejemplo a futuro de mayor integración económica en cuanto a eso? Otro espíritu puede ser la industrialización de este continente. Dejar ser un continente de materias primas, ¿no? Sí, porque le compramos. Y eso implica destruir ese tema oligárquico, ¿no? Que con distintos matices, porque no es la misma oligarquía ni del siglo XIX ni del XX, pero me parece que eso es posible. Incluir a los socios menores. Uruguay y Paraguay en este Mercosur no se sienten parte. Claro que no. Y ver qué pueden hacer, Paraguay qué puede ofrecer, más allá de... Energía. Y después me parece que es un continente que tiene, voy a corregir, que es un espacio que se tiene que mirar a sí mismo bicontinentalmente, porque la Antártida es nuestra también, y bioceánicamente. Me parece que si tenemos una mirada, digamos, que la unidad tiene que servir para tener una mirada bioceánica y bicontinental de nuestra organización territorial.
países del Atlántico no miramos el Pacífico y los países del Pacífico no miran el Atlántico, y es probable que el mercado del Pacífico necesite los productos del Atlántico y viceversa, pero por lo menos nosotros le damos mucho la espalda al Pacífico y los países del Pacífico no sienten el Atlántico. Me parece que entender la bioceanidad y la bicontinentalidad es otro tema para... Entonces también sería la opción comercial, también puede ser un principio económico. Pero es lo voy a hacer ese ejercicio, ahora me dejaste... No, no duermo. respecto al ciclo económico, Esa es no. la consecuencia de lo que él establece. Claro, por ejemplo, es cierto que iniciativas binacionales o multinacionales son muy interesantes para bajar a la realidad, poner en práctica y marcar un rumbo. Para empezar. Pero la verdad es que si no se resuelve el tema del espíritu, No, perfecto. ¿Para qué hacemos crece de una forma sobredimensionada el problema eterno de la industria automotriz brasilera que tiene el intercambio comercial, cuando en realidad el comercio debería ser una consecuencia natural ¿Para qué de... queremos estar juntos? Sería la pregunta. Sí. O sea, primero, ¿queremos estar juntos? Claro, Si después queremos ¿para qué? estar juntos, ¿para qué? Claro. Es que estamos juntos. El tema es que no nos damos cuenta que estamos juntos. Porque la casa que habitamos es una sola. Yo tengo que saltar el charco para ir a la casa de mis abuelos, digamos. Pensé que ibas a decir a comprar dólares. No, No, pero también. está bien, pues yo confundimos los principios con los fines y con los medios. Claro. Y hay que trabajar mucho sobre los principios. Se me ocurren a mí, me imagino que a todos, un montón de otros temas. Por ejemplo, Sudamérica o Latinoamérica. China es una escuela para la integración, ¿Es el nuevo imperialismo? o solo sirve como puente de unión entre Cristina y Macri. Ese es lo nuevo. Vamos a extrañar a los ¿Le yanquis. tenemos que tener miedo? Qué bueno eran los yanquis. Con los que se podían negociar, por lo menos. Y los ingleses. Bueno, así que Mario, por favor, cerrá. No, y digo, ya que nos une el pensamiento de Mangabeira, que nos interesa tanto, yo quería decir algo más sobre esto de América Latina y las tareas, porque acá salieron tareas urgentes que hay que hacer en estas sociedades, la planificación estratégica, ¿no? Y hay una idea de Mangabeira que a mí me impacta mucho y que la verdad que de las políticas públicas me desafía, que es cuando él plantea que en todos los cinturones urbanos, de las muchedumbres latinoamericanas, de las grandes ciudades fundamentalmente, pero también en los interiores, viven centenares de miles de hombres y mujeres de clase media baja o clase baja, llenos de espiritualidad y llenos de potencialidad. Y que yo lo traduzco probablemente también de esa imagen, ¿no? Ya no me acuerdo si yo la tuve la imagen cuando leía lo que él decía, que son esa gente que uno ve en las estaciones del tren y que viajan después de trabajar todo el día hacia su casa en un viaje que dura una hora y que bajan a las estaciones, los que vivimos en el conurbano, y viajan a tomar el colectivo que lo lleva también, y hay que tomar justo el que pasa, es el azul X, ¿no? Y que esa gente llega a su casa y miles de ellos, después de tomar un mate o de merendar algo y de pegar sus baños, de asearse, van a terminar la escuela secundaria, o van a la sociedad de fomento, o van a un coro, o van a una iglesia, ¿no? O van a algún lugar a llenarse, ¿no? Hay una potencialidad en ese mundo, y él dice que es el nuevo sujeto histórico, ¿no? Freire también decía algo parecido. ¿Qué? Freire, el brasileño. Claro, bueno, claro. Digo, y que esa gente, si no está el Estado y lo abandonamos, no aguanta, ¿no? Yo lo vi mucho en el adulto que va a la escuela nocturna. Si no hay apoyo, Ahora está el programa Fines. Claro, pero no hay... El bicentenario que ayudan en función a carreras. Y mayores flexibilidad, pero quiere decir que es una muchedumbre, que es la que vive en las orillas de las grandes ciudades y que son de una potencialidad política. Ahora hablamos de que
capaz que en otro momento fue la clase obrera organizada, ¿no? O fueron otros sujetos históricos. Yo pensé que eso es América Latina, ¿no? Una pregunta, pero realmente Ya tenemos que cerrar. Sí. Toda la vida, quise decir. Toda la vida, No, pero me parece que bien que cierres. Hay que ser. Yo propongo que cierres. Mirá lo que tuve que hacer para tener un ámbito para poder decirle a mi mamá, yo tengo que cerrar. Lo cerramos para marcar autoridad. No, pero digo, desde la política, ¿realmente se quiere a esas personas o se nos quiere a nosotros realmente con preparación para que sean personas pensantes? Sí. Porque sabemos que muchas ¿Cuál es tu veces nombre? que no se Estela Maris. Estela, sí. Yo, si quieren, cierro con un tema que ustedes tuvieron la delicadeza de no preguntarme sobre educación, que estoy saturado. No, vos fuiste director de Sí, ministro la 8 años. No, pero digo, a mí me parece que el mito muy difundido, que no se quiere educar a un pueblo para poder dominarlo, es un mito débil, ¿no? Creo que es un mito débil, digo, y me parece que sí, me parece Pero, que por ejemplo, no hablemos solamente no creo que haya tanta mala fe en los gobernantes de no querer adrede educar a alguien, no creo que haya un plan diabólico No, pero pienso que a veces hay desidia, o prioridades, o fondos que se envían para otras cosas. Sí, igual en Argentina nunca se ha educado tanta gente, ¿no? Nosotros, no sé, yo soy más grande que la mayoría de ustedes, o algunos tendrán mi edad, pero llegábamos el 30-40% a la escuela secundaria. Ahora llega el 85% a la escuela secundaria, ¿no? Jardín de infantes iba el 30% de la población, ¿no? Y sobre la calidad. Y bueno, toda sociedad vive un impacto de calidad cuando tiene una política de masividad, ¿no? Bajamos la... Ahora uno tiene que elegir, porque también digo, yo siempre lo decía cuando era ministro, la verdad es que para educar como me educaron a mí, o sea, que era, no digo, pero para educar como me educaron a mí, que era que el 40% llegaba a la escuela secundaria y que el 30% iba al jardín de infantes, y era casi mínima la oferta de educación especial, artística y de educación física, y era muy, muy mínimo la oferta de adultos, y solo había un pizarrón y tizas y un poco de libros o muchos libros en la biblioteca. Para educar así me sobraba la plata. Ahora, para educar durante 15 años a todos, con diversidades de ofertas. Vos pensás en la provincia de Buenos Aires, yo te digo un chiste, ¿no? Pero para que se entienda. Nosotros comprábamos violines y vacas. Pues teníamos escuela de música y teníamos escuelas agrarias. La habilidad del ministro era saber a dónde iba cada uno. Que no cayera la vaca en la escuela de música. Nada, porque decir, y tenemos avión para ir a Martín García, y tenemos lanchas en el Tigre para educar en el Delta. Bueno, pero no me refería quizás a la provincia de Buenos Aires. No, pues digo en general, por una dimensión, ¿no? Y tenés 1000 escuelas con menos de 100 alumnos, ¿no? Y los 100 distritos del interior bonaerense, combis para viaje gratuito de los alumnos a las escuelas rurales. Quiere decir que hay un aparato que no es mérito de un gobierno, es mérito de un pueblo que pone un asentamiento. No sé quién vive ustedes en el conurbano, pero si alguno de ustedes vive en el conurbano, un asentamiento de Quilmes a Florencio Varela, que se construye en 48 horas, las casillas, y cuando se terminó con las casillas están pidiendo escuela. Sí. Y eso es conciencia del pueblo argentino, no es mérito de un gobierno. Están pidiendo escuela. Entonces, es complejo la decisión. Uno podría decir, bueno, yo voy a educar al 60% de los
los adolescentes que pueden ir a la escuela secundaria, voy a poner examen de ingreso. Yo di examen de ingreso para entrar a la escuela secundaria. Que para mí es muy simbólico eso, porque tuve que demostrar que sabía el lugar donde iba a aprender. ¿No? Sí. Cosa, la verdad que el que más tenía que entrar a la escuela secundaria es el que no sabía. Y entraban los que sabían. Pero, entonces, quiero decir, uno es que dice, vamos a estudiar al 60% vamos a educar. Y seguramente si uno educa al 60% y deja fuera a los que tienen más dificultades, la calidad va a ser más alta. Ahora, no la calidad de la sociedad, la calidad de la institución. Ojo, yo te voy a decir una frase que digo siempre en los discursos, pero digo, yo no quiero la escuela que en nombre de la excelencia expulse, que era nuestra escuela secundaria, ¿no? Que en nombre de la excelencia se van a gloriar o a expulsar. Estamos orgullosos de que en el primer año había 15 divisiones y en quinto había 2. ¿No? Yo iba al Mariano Acosta, en 11. Entraba. Creo que peor que eso es la escuela que en nombre de la inclusión no enseña. ¿Qué es lo que me parece que se refleja mucho, sobre todo en determinados cordones? Sí, lo que pasa es que en esos cordones el pibe ese seguramente es la primera generación de secundaria de la familia. Es probable. Sí, también. Y fuera de esos cordones nuestros hijos no son peores a nosotros. ¿No? Espero que no. Nuestros hijos no son peores a nosotros. No, porque ese es un discurso adulto de los pibes, qué mal. Pero los pibes no son peores a nosotros. Bueno, no sé si mi mamá piensa eso, pero... Él salió peor. Hay casos excepcionales. No, digo... No, o sea, ¿por qué le decía? Porque, nosotros somos de la misma generación, pero yo recuerdo que él también fue a un colegio público y ya en primer grado leía muy bien y sabía. Y entonces muchas veces ahora se habla de eso, de la poca facilidad que tienen los chicos en general a poder tener, leer bien, no hablemos de interpretar los textos, pero digamos yo a eso me refiero. Puede haber un montón de chicos como él que leen bien. No, porque quiero decir, digo... fue una escuela pública, por eso me refería, no era que fue una escuela privada, donde realmente... Mira, yo cuando iba a paritaria, me sentaba en la paritaria, le decía a mis amigos de los gremios, la verdad me llevo muy bien con ellos y... Para comer asado en esta parte. Voy a decir dos cosas a los gremios. Primero todo, los gremios docentes son gente honrada, nunca arreglás con ellos. Individualmente, ni por cuestiones ajenas a lo que estás discutiendo. Okay. No hay plata. No, son gente honrada. La mayoría de ellos son gente que ha trabajado en la docencia. Creo que no conozco a nadie que no haya trabajado en la docencia, que sea dirigente gremial. Algunos la aman, la verdad. Y algunos son los sectores más dinámicos de la educación. Los prefiero a ellos protestones y peleadores y no al docente negligente que no se afilia, pero que falta cuando puede y que le importa poco. ¿No? Pero igual son bravos, pero está bien, era el rol. Pero yo les decía siempre a ellos, miren, si arrancamos la paritaria pensando que el Estado tiene plata y no la quiere poner en educación, y que yo como Estado pienso que ustedes son unos vagos que lo único que quieren hacer es huelga, y entre los dos pensamos que los pibes no quieren estudiar, estamos perdidos. Sí, no arrancamos más. Ahora, si ustedes piensan que nosotros queremos dar el aumento pero tenemos mucha dificultad y que vamos a tratar de llegar a lo máximo que podemos, y yo creo de que ustedes luchan porque merecen ganar más, porque es un trabajo muy duro y realmente los salarios son insuficientes y a veces hay que dar muchos cargos para vivir de ello. Y entre todos creemos que todo pibe puede aprender y arrancamos por un lugar positivo. Ahora, si arrancamos por el lugar de que yo sospecho de vos, entonces no, el Estado, tienen plata, pero se la guardan, ¿no? Y yo digo, no, ustedes aunque le demos millones no enseñan porque son unos vagos, y no avanza eso. Ahora, es difícil, digo, la política es difícil, ¿no? Vos antes hablabas por eso es apasionante la política. Vos hablabas antes
del consenso, ¿no? Ahora, es una palabra hermosa el consenso, ahora es dificilísimo el consenso. Porque siempre hay una mayoría y una minoría, digamos. Es muy difícil encontrar un tema en el que estamos todos de acuerdo. Hay mucho ego. Bueno, ahora vamos a votar ferrocarriles, nacionalización de ferrocarriles, estamos todos de acuerdo. Es fabuloso. No, menos la izquierda creo que no va a votar, pero son difíciles porque si vos tenés que poner un impuesto al agro, algunos van a estar de acuerdo porque ese impuesto va a ir a planes sociales y otros que tiene campo no quiere. Bueno, el consenso es bárbaro, pero es irreal, porque la política es conflicto también. El tema es cómo uno puede ir llevando adelante el conflicto de manera que no se desmadre y no querer quedarse con todo. ¿No? Digo, si yo me siento acá a negociar con ustedes y la negociación es que se haga todo lo que yo quiero, entonces no hay negociación. Pero por supuesto que creo que hay inmensos márgenes de acuerdos básicos, ¿no? Y también sé que con algunos sectores es muy difícil acordar, porque hay sectores son muy egoístas, que no quieren ceder nada, ¿no? Bueno, hubo muchas, a lo largo de la historia, muchas clases muy egoístas que no quisieron ceder nunca nada. Y que bueno, entonces no tuvo que... Por eso fue la Revolución Francesa, si no tenía la monarquía absoluta todavía. Ningún rey un día se levantó y dijo, miren, me parece que la monarquía absoluta no es un buen régimen, vamos a ver si cedemos, ¿no? Igual, digo, optimismo, me parece que esta es una sociedad mejor. Ahora, yo tengo estos 3 años de experiencia en diputados. Hubo grandes debates, sí, hubo interesantes debates. La oposición es muy mala, algunos dicen, qué sé yo, más o menos mala, pierde siempre, porque sabe que tenemos el número mayor nosotros. Hay que estar ahí, debatiendo, sabiendo que nosotros estamos así, escuchando 6 horas, y cuando terminan de hablar levantamos la mano y bueno, entonces no sé si es tan mala. En todos los bloques de oposición hay gente inteligente. En todos los bloques de oposición hay tipos estudiosos y gente honrada y tipos de buena fe, digo. Y a veces no nos llevamos bien y a veces nos enfrentamos, pero tampoco es un parlamento escandaloso. Que nos agarramos a trompada, que hay una intolerancia absoluta, ¿no? Me parece que hay todo, lo digo, yo tenía una visión del parlamento peor de cuando estaba afuera. Iba a dar mis informes como ministro, pero hay gente muy inteligente, trabajosa, que se esfuerza. Ninguno es sin pasado, salvo los chicos más jóvenes que ingresaron, y que aparte es bueno que haya jóvenes, pero en general después el resto. Fue presidente de la Corte, o de Suprema, uno fue de su provincia, otro fue ministro, el otro tiene una trayectoria, fue rector de la universidad, o tuvo una trayectoria social. Me parece que es un país que se puede construir. Aunque pensemos distinto. Bueno, hay gente que pensamos distinto, pero digo, si quieren me meto en un tema más trabajoso, más difícil, no me voy más, ¿no? Pero digo, termino con esto. El caso Lima, ¿no? Digo, para meternos vamos a un tema doloroso. El caso Lima no puede decir cualquier cosa. Yo lo que no puedo pensar es que nos mató la oposición. Y la oposición no puede pensar que lo matamos nosotros. Claro. Digo, ese es el límite, ¿no? O sea, yo puedo pensar que cualquier cosa puedo pensar, ¿no? De Clarín, que usa las tapas. No puedo pensar que lo mandaron a matar. No, creo que el PROM, y al revés, recíprocamente, me parece que ahí es cuando el límite es fulero, ¿no? Cuando a uno le dicen cosas que lo duelen. Pero es una sociedad que tiene mucha potencialidad. Lo que pasa es que cuando uno habla de la oposición o del oficialismo y supuestamente hubiera este tipo de acusación
tampoco se lo puede generalizar, porque no es que todos o la oposición puede haber matado, a veces puede haber sido una persona que... que dije esta exageración para decir cuáles son los términos de un diálogo, ¿no? A veces el diálogo político es valioso cuando se da en el marco de la política. El problema para mí en la política argentina es que no se quiere resolver, se quiere discutir. Y el tipo está muerto. Entonces, el problema para mí de la política argentina es que esperamos a que el otro habla, no para refutarlo, sino para aplastarlo. Levantamos la mano y vos te callás. Entonces, no sé si eso... aparte de una oratoria muy acusatoria, y eso es malo. Está bien. A ver, yo no defino la discusión, sino el hecho de cómo establecemos política. Establecemos política diciendo de que como yo soy más, vos te callás. Entonces me parece que ese no es el ámbito de la discusión. Es como si dijesen los católicos en la República Argentina, los mormones no tienen voz. Pará, yo hablo. Me parece que tenemos que entender y aprender a encontrar los puntos de coincidencia para a partir de ahí poder establecer qué es lo que queremos ser. Porque si no, el que tiene la mayoría de los votos va a decir que queremos ser. Entonces nunca vamos a ser. Yo igual completo algo. Sí. No, digo, eso es cierto, pero tampoco el que es minoría tiene que pretender que para ser democrático el que tiene mayoría tiene que hacer el programa de la minoría. No es lo que dije. No, ya sé, digo, por eso lo complemento. A veces es cierto, como yo soy mayoría, vos callate, y el otro, porque como yo soy minoría, escuchame y hacé lo que yo quiero. Y digo, porque a veces no hay coincidencia. Yo creo que la democracia, lo interesante de la democracia, no es solo que haya coincidencia. Lo interesante de la democracia es que uno puede convivir cuando no hay coincidencia, aunque no haya coincidencia, ¿no? La minoría, desde ya que una mayoría religiosa o económica o política no puede aplastar o dejar sin voz a las minorías. Y a veces la minoría o la oposición pretende que quien ganó tenga el programa de ellos. Y bueno, tenemos otro programa, por eso no somos el mismo partido. Es que quizás el gran problema de la Argentina ha sido el manejo del disenso. Sí, cómo hemos gestionado, manejado desde la primera junta con Moreno y Saavedra enfrentados, unitarios y federales, antipersonalistas y personalistas en Irigoyen, peronistas y antiperonistas, y todo lo que siguió hasta ahora. Justamente, ¿no? La política, por definición, es disenso, pero... Nacimos con 70 años de guerra civil. ¿Cómo lo hemos manejado, no? Es que yo creo que sería un buen tema y encontrar bien el invitado para un título, el manejo del disenso en la política argentina. Y yo, respecto a esto, ¿no? El enigma, yo me acuerdo que el día después a la aparición del cadáver de Nisman, salió a hablar Moreno Ocampo por la radio y dijo que se estaba hablando desde Irán hasta, lo que se sigue hablando ahora, pero en este momento hasta Estados Unidos, la CIA. Pero él decía, respecto al uso del concepto de mafia, dice que por definición la mafia no está en un partido. Por definición, el mérito estratégico de la mafia es estar en el lado. Ser mafia. En ese sentido es el enemigo de todos al mismo tiempo. Si Mario no cierra ahora, te voy a decir algo que cierres. No, ya está. Gracias. Te iba a decir que para tratar ese tema... vas a cerrar en serio. No podés invitar a Mario también. No vengo a escuchar. No, ¿sabes qué? Yo creo que si Aníbal Fernández, no sé cuál es tu relación personal con él, me vas a decir muy buena porque vos estoy buscando a la persona con la que... Muy buena porque es de Quilmes. Pero si Aníbal Fernández alucinó que podía ser el nuevo Jaureche, podemos creer que vos estás en camino de ser el nuevo Manuel Ugarte. Empezamos con Manuel Ugarte. Muchas gracias. ¿Cómo sacar unas fotitos? Nací en Flores como Manuel Ugarte, ya tengo una base. Y como el Papa. O el Papa nació. Vivía en la esquina de donde nació el Papa. Sacamos una foto de El ferroviario no sé dónde nació.